¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes. Es un gusto que nos estén escuchando. Seguramente algunos nos están escuchando de noche. Es una probabilidad siempre, pero como digo, siempre es más gusto que estemos con ustedes porque significa que nos están escuchando. Juan, ¿cómo estás? Feliz Navidad. Igualmente, Pepe, ya pasó Navidad y ahorita preparándonos para Año Nuevo, pero no queríamos dejar pasar la oportunidad. A lo mejor ahorita la gente está vacacionando y decimos puede que haya menos gente que nos esté escuchando, pero a lo mejor alguien está aprovechando la oportunidad para escucharnos, para ponerse al corriente con nuestros capítulos anteriores. Entonces, pues, listo, a darle. Oye, yo quiero decir algo, bueno, dos cosas. Sí, hoy estamos nosotros grabando fuera de la misma ubicación de siempre, por eso hoy yo estoy de iluminado. Hoy tengo una iluminación diferente y tú también estás en otro lado, ¿no? También tienes una ubicación diferente porque estás Sí, menos iluminado. sí, yo estoy en el lado oscuro de la fuerza, pero también estoy fuera de la oficina. Aquí andamos. Eso sí, siempre con la gorra. La verdad es que, insisto, hemos tenido muy buenos comentarios de la gorra, a todo el mundo les ha gustado. Entonces, haremos gorras para vender. Está Claro. padrísima. Ex- Y Juan sí, es nuestro principal modelo de gorras. sí. Existen varias razones, pero sí, aquí estoy con esta gorrita. Lo principal es que la gorra tiene un diseño muy padre y ese es porque la tienes, está exactamente. Café con diésel y de un lado dice Hypercons. No, está padrísima, está padrísima. Excelente diseño. Oye, Y excelente. bueno, para este cierre de año teníamos que tener un tema muy importante que hemos visto con muchas flotas, que hemos vivido en carne propia, de un lado y del otro lado de esta línea tan delgada que es el liderazgo. Em, Es correcto, es correcto. Hoy de lo que vamos a estar hablando es de liderazgo y básicamente qué hacer y qué no hacer. Lo que no queremos es irnos únicamente por el lado teórico, evidentemente saldrán algunos temas teóricos, pero no irnos nada más por el lado de la definición y qué significa. Queremos hablar de qué es lo que hay que hacer y qué es lo que hay que evitar. Y como siempre, pues lo que nosotros hablamos es lo que ya nos ha tocado vivir, lo que hemos escuchado y la típica lo que le sucedió al primo de un amigo. Entonces, no pues bueno, raspar muebles, como siempre decimos. sí. Hay algunas personas que nos van a escuchar y van a decir, híjole, yo soy ese mueble y sí estoy sintiendo la raspada, pero bueno, Pero como no decimos nombres, puede ser cualquiera. Y creo es correcto. que me gustaría, ¿qué te parece? Empezar por el tema de, no es lo mismo ser jefe y ser líder. Cuando dicen, tu líder debe de saber, pero ese líder no necesariamente, más bien, ese jefe no necesariamente es líder. Es correcto. Ese jefe no necesariamente es líder. Y sin irnos a la definición, digamos, de Larousse, básicamente un jefe es, Perdón, Larousse, para los más jóvenes, es un diccionario muy famoso de los ochentas, noventas. Nosotros sí, somos de esa época, por eso Juan lo está citando, pero ese diccionario. ok, cierto, es cierto. Sin irnos a la definición de diccionario de las que existían en los libros, eh, realmente la diferencia grande entre un jefe y un líder es, un jefe es alguien que organizacionalmente, pues ahí está establecido, tú le reportas tus objetivos, etcétera. Y un líder es alguien que sigues, que le aprendes y que sientes que hay algo bueno que puedas sacar de él y que definitivamente, no nada más tú, y que la organización identifica que puede llevar a buen puerto, digamos, los objetivos que se le pusieron apoyándose en su equipo. Entonces, esto nos lleva a un punto, a una pregunta muy en específico que yo he identificado en el mundo del autotransporte y es, ¿cuántas veces no hemos visto buenos técnicos convertidos en malos líderes? Y esto me tocó en algún momento en donde específicamente lo veía en jefes de taller. Dices, híjole, tengo un excelente técnico y lo quiero hacer jefe de taller. O tengo un muy buen jefe de taller y lo quiero hacer gerente de mantenimiento. Y resulta que por lo que es excelente es porque es una persona que identifica muy bien los problemas que existen en la unidad, las situaciones, los ruidos, el traqueteo. Pero eso no quiere decir que tenga habilidades administrativas, habilidades De de gestión. liderazgo, de gestión. Y dices tú, Pepe, ¿quién dijo que le gustaba eso?
O sea, y estoy asumiendo, y ahí hay un error gravísimo, estoy asumiendo que le va a gustar estar en la oficina, encerrado, llenando reportes, papeleo y buscando que sea rentable su departamento, cuando él lo que dice: A mí lo que me gusta son los fierros y ver cómo arreglar, etcétera". ¿No, Pepe? Sí, totalmente. Eso lo hemos visto muy seguido. Y bueno, Juan ahorita citaba en los talleres y en el mundo del autotransporte, pero en cualquier organización. O sea, hay Sí. personas que saben hacer lo suyo, la talacha, voy a decir coloquialmente, muy bien, pero no necesariamente saben gestionar. Y esas habilidades gerenciales, unas se traen, otras se aprenden, pero no necesariamente cualquier persona las trae y las aprende. Y ahí es donde hay un error y bueno, desgraciadamente, esta es opinión personal. Cuando hay un gerente que no tiene esas habilidades y lo ponen como líder, pues puede echar a perder las carreras de varias personas que están en su cargo, porque una de las máximas de liderazgo es alguien que te da claridad y dirección en las tareas. Entonces, si no tienes claridad de dirección de la persona que es tu jefe inmediato, que sería tu líder, y para los que nos están escuchando y no viendo, estoy haciendo signo de comillas, pues sí, primero la organización que tiene a su cargo no va a buen puerto y las personas que la reportan, pues tampoco. Sí. Entonces, yo creo que aquí uno de los puntos claves es diferenciar entre autoridad por puesto, que es lo que acabas de comentar, y autoridad ganada. Entonces, yo creo que ese es un punto. Ok, yo no quisiera ahorita entrar directo a la definición de liderazgo. Me gustaría más bien hablar de qué sí hacer como líder, Pepe. Entonces, yo voy a dar algunos ejemplos, definiciones de qué sí deberíamos de hacer como líder o qué es lo que se esperaría de un líder. Y yo creo que el principal para mí es que exista claridad y dirección. Si yo le voy a pedir algo a alguien de mi equipo, le tengo que decir qué espero, para qué, y si es necesario irme hasta el cómo, pues hay que decírselo. Entonces le digo: oye, necesito que me prepares una presentación, es para la dirección, y nuestro objetivo de esta presentación es que nos autoricen el proyecto, o nuestro objetivo es mostrar los avances que hemos tenido. Entonces, por lo mismo, te pido que pongas en la presentación desde qué punto partimos, dónde nos encontramos y hacia dónde pensamos llegar. Que es muy diferente a decirle, si esa misma presentación le digo que es para presentar dónde estamos parados ahorita, pues no, le digo: bríncate o ve muy rápido con la parte de la historia. Más bien enfócate en lo que queremos lograr y por qué estamos pidiendo fondos". Entonces, sí es muy importante el decir el qué, el para qué y el cómo. Y obviamente liderar con contexto, no solo con órdenes de prepárate una presentación, como ya sabes hacerla. ¿Cómo? Pues como siempre, no, es para la dirección. Y yo Y no algo sé ni, importante en sí, esos términos que dice Juan, el también es de estar abierto a las preguntas, porque es, tú sabes cómo hacerla, dale. Oye, y si sí, tengo dudas, tú sabrás. O sea, no me interesa. Y después viene el resultado y dices, oye, ¿por qué me entregaste esto? No es lo que yo necesitaba. Hijo, yo quería saber un poco más de lo que necesitaba preparar y resulta que no la tenía. Entonces, estar abierto a eso, porque ¿qué pasa cuando no tienes una dirección y una claridad? Bueno, el equipo va a hacer lo que entendió, con lo que sabe, con las herramientas que tiene y como se dice coloquialmente, va a agarrar pal monte. Y sí. muy poco porcentaje de esas veces va a ser lo que se necesitaba. Una gran parte de esas veces va a ser lo que no se necesitaba y muy seguramente no le va a gustar al jefe, ¿no? Sí, y van a notar, van a decir de repente: es que esto está muy ligado con el podcast de la semana pasada de comunicación. Y esa es la realidad. Está hecho adrede esta secuencia. Nuestra secuencia es que se entienda cómo comunicar y ahora qué es lo que requiero de parte de un líder o qué se requiere de parte de un líder para que lo pueda comunicar. Y no nada más verlo desde el punto de vista del, del colaborador, del empleado. También lo estoy viendo desde el punto del dueño. Yo necesito, si quiero que mi empresa llegue lejos, necesito un líder que pueda mover al equipo, o sea, que pueda lograr las cosas a través de su equipo. Entonces necesito un líder que obviamente sepa comunicar, que sepa transmitir, y por eso la semana pasada fue comunicación, era comunicar, ahora es comunicar y que el mensaje logre mover, porque yo puedo Que sea comunicar algo claro. malo. Sí, yo puedo comunicar algo, e incluso yo puedo comunicar algo claro. Tenemos que hacerle así porque así tiene que hacerse. Ya, comuniqué bien.
Lo que pasa es que no movía a la gente a ningún lado, o no la Y, moví, ajá, no la moví no, no bien. termina. Sí, No, y en no, ese sí, punto hay un punto, perdón por la redundancia, en ese concepto que menciona Juan hay un punto importante que es la congruencia y la coherencia. Y en eso necesito que llegues temprano, que llegues puntual. Y yo llego tardísimo. ¿Y por qué? Pues porque yo soy el jefe. Yo tengo que poner el ejemplo, siendo, perdón, congruente, siendo coherente con lo que estoy pidiendo. Si estoy pidiendo información, una disculpa, necesito decir que la voy a usar. O sea, no voy a pedir información y reportes nomás porque sí. Y después no usarlos. Y hacer trabajar al equipo, pues, como se dice también coloquialmente, de Okis. Y no usar esa información. Hay que ser congruente con lo que se pide, coherente, exigir un compromiso y ofrecer el mismo compromiso. Esto es de dos vías. claro. Sí, o sea, como en inglés hay una frase que dice walk the talk, es decir, si yo estoy diciendo la empresa está ahorita en una época de austeridad, no me van a ver mañana sacando un Mercedes-Benz de la agencia, definitivamente. O sea, no porque no hay congruencia, no hay porque le estoy demostrando al equipo hay austeridad nada más de parte de Republicana. ustedes. Sí, sí, hay austeridad, sí, ustedes, austeridad, yo, a mí se me mide con diferente vara, entonces hay que evitar esto. Y lo que decías, Pepe, de, oye, si yo le digo a toda la gente, entramos aquí en una planta, entramos a las 7 de la mañana y yo vengo llegando bien desayunado, todavía con, ¿cómo se llama? Con el perejil en los dientes, con el cilantro, a las 8:30 de la mañana, o sea, dónde está el ejemplo, ¿no? Claro. Exigir Y, compromiso también sin darlo, de que ustedes no se preocupen, ¿para cuándo? Esta información la necesito para el viernes. Oye, jefe, ¿cuándo se presenta a la dirección? Tú de eso no te preocupes. Tú lo necesitas para el viernes. Y a lo mejor, y luego se dan cuenta que realmente lo que quiero yo es acolchonarme. Yo quiero que tú lo hagas muy rápido porque quiero tener suficiente tiempo, porque yo, siendo un poco desorganizado, quiero tener tiempo por si se me atraviesa algo, etcétera. Entonces, tú sí tienes que cumplir. Yo, no, ni mejor ni me preguntes, ¿no? Entonces, eso es algo que o sea, hay que fomentar, exigir el compromiso dándolo, ¿ok? y congruencia y coherencia, Congruencia y definitivamente. coherencia. Algo que vemos muy seguido con los líderes es que permiten que les deleguen hacia arriba. El que les deleguen hacia arriba es que las instrucciones vengan de abajo para arriba. Oye, no pude terminar esto, ¿tú cómo lo resolverías? Oye, no tengo un contacto, tú pásame el contacto. Ese delegar para arriba, el líder, pues para eso tiene un equipo, para que el equipo haga las tareas. El líder, el jefe, no puede ir a hacer las tareas de su equipo ni resolver los problemas, porque si no, No, significa que no los necesita. Eso de delegar para arriba se debe de evitar en un liderazgo al 100%. Es busca cómo, yo te explico lo que necesites, pero tú tienes que resolverme el problema. sí. Ahora, yo quisiera ahondar un poco, volver un poco a la parte positiva, a la qué queremos, o sea, cuáles son características buenas. Fíjate, una es la escucha. Es interesante porque a veces eh, lo que quiere el equipo es que lo escuches. No si tú eres un buen líder, vas a estar abierto a la escucha. No quiere decir que estés de acuerdo. Eso es bien importante. Entonces tú llegas conmigo y me dices, oye Juan, quisiera platicar de un tema contigo. A ver, te escucho. Y empiezas a hablar y a lo mejor no estoy de acuerdo, pero te dejo terminar tu idea, porque en un descuido y me puedes cambiar la percepción. Y en el peor de los casos te digo, ¿sabes qué, Pepe? Está muy interesante tu enfoque. Eh, creo que en este no es el momento, o creo que no estás viendo todas las implicaciones que tendría, bla, bla, bla. Pero ya tú te vas de la sesión o de la plática sabiendo el por qué no. Y en un descuido y me vendes el concepto. Y la realidad es que como líder, el escuchar no debilita tu autoridad. No es como, híjole, le están diciendo y yo tengo que defenderme. No, no es posible. Lo que me lleva otra vez al tema de la comunicación es escucha, y aunque no estés de acuerdo, al menos dejas el mensaje de que estás abierto a nuevas ideas. Y bueno, yo no quiero ahondar en eso, pero estábamos comentando, ¿te acuerdas hace rato, Pepe? Puse un ejemplo de la empresa Nvidia, que al menos hoy, Claro, hoy 29 de diciembre del 2025 es la empresa con mayor valor
que ha existido en la historia de la humanidad, al menos desde que se evalúa, ¿no? Las empresas. Y un cambio enorme que hubo en la empresa fue porque el líder, Jensen Huang, aceptó escuchar a uno de sus colaboradores, por escucharlo. Entonces, un Y, buen líder y- y- escucha. y es Ujú, súper importante porque precisamente siendo tú el líder, el escuchar a tus colaboradores te da, hoy ando coloquial, entonces te pasa corriente de lo que ujú, está ujú, sucediendo abajo, en la operación, en la administración, en el área ujú. financiera, en el área de etcétera, etcétera, ¿no? Cosas que Claro, seguramente no te enterarías y eso te da para, como este ejemplo que da Juan de Nvidia, para desarrollar otro tipo de estrategia, otro tipo de producto, otro diferente acercamiento hacia la dirección general, a lo mejor. O sea, es muy importante la comunicación para poder saber en qué estado está la empresa, no nada más en el punto numérico y de resultados, sino incluso de salud organizacional. claro, Em, y en ese tema de salud organizacional, una de las tareas del líder es desarrollar personas, no nada más llegar al número, ya sea de ventas o de objetivo de cada una de las áreas, sino desarrollar personas. Porque algo que yo aprendí al principio de mi carrera era, si tú quieres crecer en esta organización, en la siguiente posición o en alguna otra, pues tienes que desarrollar la persona que se va a quedar en tu lugar. Entonces, tienes un equipo de tantas personas, alguno de ellos tiene que ser alguien que vas a desarrollar. Y si no lo ves, bueno, empiezas a buscar a alguien más y como en el ajedrez, a pensar dos movimientos adelante del que vas a hacer ahorita, si es que tú claro. te quieres mover. Entonces, es muy importante que el líder se enfoque a eso, a desarrollar personas y a lograr resultados. Y dentro de eso es muy importante dar retroalimentación oportuna. Y pareciera que son dos temas no relacionados, pero es bien importante. Retroalimentación, si algo lo estás haciendo mal, hay que decirte, pero educadamente, pero oportuna, o sea, que no sea como el típico chiste y que conste que no quiero que suene como machista, ¿no? Pero que no sea el típico de que te recuerda a la novia algo que hiciste mal hace 5 años. ¡Ah! Y la esposa dice, no, a ver, oportuno, ¿sabes qué? No me está gustando cómo me estás hablando, no me está gustando esta La situación que impuntualidad o cómo me tu entregas la impuntualidad, información. sí, o sea, yo creo un poco como a ti te tocó en algún caso muy reciente que dijiste a una persona, no te apareciste a la junta. O sea, te estoy comentando, no te apareciste, escucho tu explicación, no estoy de acuerdo, que no se vuelva a repetir. O sea, el mensaje es claro, si lo vuelve, o sea, piénsala 2 veces antes de volverlo a hacer. Y, y que sea Y corregir sin, inmediatamente de que salió del tema de la junta, no 2 semanas claro, después, ¿verdad? sí, y corregir sin humillar. Yo sé que parece cliché eso que dicen, corrige en privado, Felicita en eh, público. felicita en público, pero es sumamente importante porque cuando corriges en público, si tu objetivo es que la persona se sienta mal o que el resto del equipo se dé cuenta, pues entonces si ese era tu objetivo, que no creo que sea uno de un buen líder, pues lo haces en público. Pero si lo que quieres es que en verdad cambie su comportamiento, hazlo en privado, porque cuando estás corrigiendo en público, está completamente enfocado en la situación negativa, en la vergüenza que está pasando, y primero está pensando, ay, este pedazo de no sé qué de mi jefe que me está regañando y ni siquiera es mi culpa y no me puedo defender y no sé qué. Y está más perdido en encontrar excusas, en me están viendo todos como que soy la oveja negra, que en entender la causa. Entonces, si lo que quieres es cambiar el comportamiento, no va En por ahí. público no es lo. No. Ahorita que decías eso me estaba medio sonriendo porque dijiste, como a ti te pasó, yo creo que ibas a comentar aquella vez que me dieron una retroalimentación de cierre de año. Ah, sí, retroalimentación etílica, ¿te refieres, Pepe? Sí, sí, sí. Y lo que recomendamos mucho, lo acaba de decir Juan, es la retroalimentación puntual, en el momento que se necesite dar una retroalimentación. Pero algo que es muy institucional de las empresas, principalmente las norteamericanas, es dar retroalimentación cada 6 meses o periódicamente, ¿no? Cada 3, cada 6 o lo que sea. Y en el cierre del año definitivamente saber qué se hizo bien, qué se pudo hacer mejor, áreas de oportunidad, etcétera, etcétera. En uno de esos cierres, el jefe que yo tenía, no.
no considero que haya sido un líder, el jefe que yo tenía, me invitó a un bar, nos tomamos un par de whiskies y me dijo, todo va bien, todo va excelente, no, no, tú eres súper bien. Y ya. Y a la hora que recursos humanos, el trago duró 30 40 minutos, yo creo, y la plática fuera de trabajo duró 2 horas. Me refiero a un tema no de trabajo, 2 horas, el estar ahí en el bar. Y al día siguiente o el lunes siguiente me dice recursos humanos que cómo había ido, que ya estaba mi retroalimentación hecha. Le dije, no, a mí no me han hecho una retroalimentación. Y después, a través de recursos humanos, ni siquiera a través de esta persona, el que era mi jefe, dijo, pues él dice que ya te dio la retroalimentación el viernes. Y me reí y le dije, bueno, si el tomarnos un trago en tal bar resulta retroalimentación, bueno, eso sí sucedió, pero yo no pienso que esa sea mi retroalimentación. Y más que nada, yo creo que ahí de lo importante es, porque no se aprende nada, o sea, no aprendes qué te faltó en caso que te haya faltado algo y no le puedes dar seguimiento, no existen métricos para crecer como persona, como ejecutivo, entonces No la puede ser que realidad es todo esté bien. no puede ser que todo esté bien. Y bueno, ¿para qué te cuento que pues tú y yo sabemos que a la hora de que te pusieron la calificación no te puso bien? Entonces, pero como dices, Exactamente, pero además. eso, ese es tema de otro podcast, ¿no? En Donde fin. podemos decir nombres. Sí. Oye, y sabes que así como decíamos también de no quemar gente en público, también no hay que reconocer sin inflar el ego, porque tampoco lo que queremos es, luego puede ser un arma de doble filo, que le dices que es tan excelente que luego luego pues, se lo cree, y si había algo que cambiar, no digo que haya sido tu caso en ese evento, pero o sea, a lo mejor te vas, o sea, tú sales de ese evento pensando que no debes cambiar nada, porque como Eres dicen el los papas americanos, fritas de todo el mundo, claro. como dicen en inglés, si no está roto, ni lo repares. Entonces tú dices, a ver, si yo hice A, B y C y me están diciendo que me llevo, que todo es perfecto, no debo de dejar de hacerlo. Y a lo mejor había cosas que cambiar. No, por No digo que supuesto, sea tu siempre caso. hay áreas de oportunidad. No, no, claro. Y yo le dije, oye, yo no creo que sea, que todo esté bien. Yo estoy seguro que debo de tener alguna área de oportunidad. No, por ahora no, no veo ninguna. Dije, muy bien. Bueno, Pero ahora, bueno, ¿qué ¿qué son algunas cosas que no, no Juan, hacer? que no se recomienda para un líder? Híjole, de alguna manera ya tocaste el tema, que es el no saber delegar, la microgestión, y es confundir el control con liderazgo. Eh, Y, y el problema es que la gente deja de pensar. Entonces es, no. Y como yo considero que yo hago mejor las cosas que mi equipo, por algo soy su jefe, ¿verdad? Por algo soy su líder. Entonces yo sé cómo hacer las cosas. Entonces, oye, ¿qué color están pensando? Y, no, azul, no, es que el rojo es el bueno. Pero gracias por demostrarme que no estás alineado al rojo, que era el correcto, ¿verdad? Porque pues yo lo sé. Entonces, eh, ¿qué Y, pasa? Pues que luego te preguntas, a ver, ¿qué piensa tu equipo? A ver, si vas a revisar todo, pues ¿para qué contratas gente? Ya mejor, ¿sabes qué? Ya, mejor dime qué quieres que haga, porque ya me di cuenta que, contrata talacheros sí, administrativos que hagan y desarrollen y tú nada más vas y los checas a ver cómo van, o sea, en vez de gente que piense y que desarrolle. oye, y es bien interesante porque han cambiado los tiempos. Yo te puedo apostar que en los tiempos de los papás de uno era, ya lo dijo el jefe, hay que hacerlo. Pero Claro. eso, entonces yo digo, los baby boomers eran mucho de seguir y hacer lo que tenía que ser. Ya la generación X, que es la de Pepe y mía, aunque él se sienta millennial, eh, la realidad es que ya cuestiona un poco más, pero no se sale. O sea, cuestiona y un poco, pero bueno. Estas nuevas generaciones, estas son de no me identifico, no estoy de acuerdo, No lo y nadie hago. dice, "Ay, y no lo hago", y puede que tengan razón. Entonces, sí necesita uno estar abierto como líder ¿cómo se llama? A dejar que piensen, pues para algo los contrataste, ¿no? Si no, Y para eso pediste un perfil con una sí. carrera fulanita, con tales idiomas, con tal personalidad. Lo entrevistaste porque te gustó su rapport y todo esto. Y no los dejas pensar y les estás revisando las comas, los puntos, las sumas, las restas. Y le estás respirando aquí arriba, viendo cómo está funcionando todo su trabajo. Ese micromanagement, como dicen en inglés, pues no va a llevar a ningún lado. Lo único que vas a hacer es gente atenida, floja o que se va a ir muy pronto. Oye, y es un círculo vicioso, porque ahorita que lo acabas de decir, de revisar las comas, los puntos, etcétera, ¿qué provocas? Que
le está revisando. Entonces, y provoca a lo mejor eh, que luego no sepan dónde está el error. Simplemente, ¿sabes qué? Mándamelo, yo le corrijo todo. Entonces, pues nunca crecen, nunca aprenden dónde le estuvieron regando. Entonces, es un círculo vicioso. Sí, a Delegan para veces arriba y al rato son jefes y pasa lo mismo. sí, y yo sí creo que de hay que ir trabajando con ellos y sí hay que corregirle al equipo cuando corresponde y decirle, mira, aquí le regaste, ya, etcétera. Incluso a lo mejor a veces invitarlos un poquito a que lean la RAE, porque sí hay gente, como dicen, hay maderos que no agarran el barniz. Y volviendo un poco, Pepe, al punto que tú decías de que los contratas y los quieres para pura talacha y hay un perfil, está gracioso porque de repente, ahorita lo estaba pensando, dices, el perfil dice, este, que tenga capacidad para trabajar bajo presión y luego que sea innovador, que sepa resolver. Y a la hora de los trancazos es silencio, escucha, obedece. Y No lo dices, dejas de hacer nada de eso. no, pues hubieras puesto en el perfil Que que sepa sea, obedecer. que sea calladito y que, ¿cómo se llama? Sí, solicito talibán, así, solicito talibán que escuche instrucción y ejecute. Y ejecute. Pues Sí, no, no, es absurdo, ¿no? claro, Creo que para eso necesitamos, no necesitamos, para eso existen los perfiles, para eso están destinados para cada una de las posiciones sí, y que ejecuten efectivamente, que un poco ingenien, innoven, y va a haber errores, sí, y para sí, eso es la comunicación, ¿no? sí. Oye, ¿qué pasa, Pepe, con esos líderes que, valga la redundancia, que están liderando desde el miedo, de la amenaza velada y luego que se esconden? Oye, mira, Pepito, Juan o Luis, lo que sea, Jorge, eh, pues mira, hay que hacer bien esto porque es para no sé quién y te sueltan el nombre como que hasta el nombre, Caroleando el jefe. oye, y deja tu nombre de dos sílabas y lo arrastran así o de una y de que es para Luis. Y tú, y ese oye, Tan, 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 tan. dices, no, 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 es Luis y haz de cuenta que te lo dicen, como en una empresa que yo estuve que me daba risa que decía, este reporte es para el licenciado. Y yo decía, yo también soy licenciado, que ya perdí el título porque hay alguien más arriba que, ya, en el momento que yo le reportaba a alguien que a su vez le reportaba a un licenciado, yo, no sé, regresé a Ya no primaria era nada. terminada. Yo ya Y, soy no, y primaria además, terminada. ese punto que acabas de decir, Juan, es para, es que esto lo pide Luis. Y Luis ya sabes que es, no sé qué. No, y a Luis no le gusta, o sea, él pierde, el jefe, el líder, insisto, entre comillas, pierde total autoridad. O Sí, sea, ya es para el jefe supremo y él sí. no vale nada. O sea, no es para mí, no es porque yo lo pedí, no es porque a mí no me gustó, es que Luis dice que no le gusta que lleguen temprano. O sea, le están echando la culpa al jefe, ¿no? Y va a venir y nos va a revisar y va, o sea, ¿que tú no Fíjate, tienes autoridad? oye, eso me recuerda, yo tuve una experiencia muy graciosa con un jefe que eh, a mí si algo, entre las cosas que me molestan es que ya terminas tu jornada laboral y el típico mensaje el viernes ya que estás en el cine y te mandan ¿cómo dicen? Este, Un un, WhatsApp. sí, sí, un WhatsApp o algo así, pero es como se llama, de esos el aguafiestas, ¿no? De la noche, nada más hace cuenta como el que llega y, ¿cómo se llama? Y está viendo una bomba de humo y cierra la puerta, ¿no? Ese que me lo hacía, que de repente me mandaba un mensaje, Juan, y ponía el nombre de alguien ahí de hasta arriba, no sé, Jorge Pérez o lo que tú quieras, el de hasta arriba, piensa que te falta jiribilla, y tú, y ya no te conteste yo, ¿dónde está la jiribilla? ¿Dónde se mide la jiribilla? ¿Cuál es el nivel óptimo de jiribillez? ¿En dónde me encuentro? O sea, Es y un ya, pero indicador nuevo que tú no conoces, el indicador de jiribillez. Eh, no, me queda claro que no lo conocía porque yo estaba muy deficiente en el mismo, ¿no? Entonces, no, entonces eso, la amenaza de que, no, es que si no haces esto, no es por mí, si no haces esto, te vas a bloquear, te estás bloqueando tú mismo tu crecimiento. Bueno, entonces, castigo, ¿no? Amenaza velada, castigo, etcétera. Entonces, lideras desde el miedo, no, porque llega un momento, pues no digo que te acabas en que le revelando, pero pierdes el miedo. Es como cuando al perro lo amenazas que le vas a aventar una piedra y no se la avientas, te termina mordiendo.
Bueno, pues sí. Y esto es yo creo que liderar con el miedo es muy cortoplacista. Es, como dices, en el corto plazo sí te asusta. Luego ya le vas midiendo y dices, no, hombre, esta es pura amenaza. Ya al ratito, oye, que lo pidió Luis. Ah, no, pues sí, es para Luis o es para Jorge. No, sí. Entonces, pues sí. Sí, Oye, charolear no, no, nunca ayuda, no, nunca no. ayuda. Otro que es muy bueno mencionarlo, pero no es agradable cuando estás en el lado de lo que lo recibe, es el evitar conversaciones incómodas. O sea, que de repente postergar decisiones, este, que no, es que me voy a meter en broncas, y lo va pateando, no enfrentar conflictos. A mí me tocó en una ocasión, ya teníamos, y la verdad es que estábamos viendo prescindir de una persona en esta empresa, una persona que me reportaba, pero mi jefe le sacaba la vuelta porque no sé quién y qué va a decir recursos humanos y bla, bla, bla. Y le dábamos vueltas con tal de no enfrentar el conflicto. Entonces, pues sí, y luego ya te decían, oye, es que pues ya ahorita ya está muy caro la liquidación porque pues nos hemos gastado mucho. Y yo, sí, todos los meses que esta persona ya no debería de haber Postergó estado la chamba, cobrando. bueno, sí. Entonces, pues sí, pues que a todo dar. Entonces, la verdad, y a veces piensan de que, "Ay, hombre, vamos a dejar que se enfríe, al ratito se le olvida. Y No, no, bueno, eso es muy, bueno, no sé si muy clásico, pero hay muchos jefes, insisto, yo no digo que sean líderes, son jefes que no enfrentan los conflictos y saben que tienen que ajá, hablar con el subordinado, con el equipo o incluso con su jefe para enfrentar un conflicto. Y como dice Juan, le saca la vuelta y le saca la vuelta, y le saca la vuelta, y le saca la vuelta. Y a lo mejor quiero pensar que esa vez de que me dieron mi retroalimentación en ese bar, era sacar la vuelta a algún conflicto o alguna situación incómoda y no ujú, hablar de ella y pensar que porque no se habla ya se acabó, ¿no? Entonces es claro, importante enfrentar los conflictos y muchas veces eh, es un trago amargo en ese momento, pero una vez que pasa, se resuelve, para bien o para mal, pero se resuelve, claro. que es lo que se... Oye, Pepe, ¿y qué pasa con los líderes que se sienten que lo saben todo? Pues eso, no ¿Qué son dicen? líderes, no No, ¿qué podemos dicen? saberlo todo. Sí, no, y es que yo ya pasé por ahí. Sí, pasaste por ahí en otra empresa, en otro momento de la historia, en otras circunstancias. O sea, de perdida, déjame explicarte cuál es la situación. No, yo ya tuve una persona que era así, o sea, como que es muy fácil, el ser humano es muy dado a encajonar, encasillar, porque son cosas que ya conoces. Entonces, especialmente cuando eres nuevo, pues estás tratando de encasillarlo un poco con la teoría que viste en carrera. Y luego ya agarras un poco de experiencia y no, lo agarras vuelo. O sea, esos días de que, no, yo ya supe de esto, yo ya me lo sé. Y Oye, ¿tú sabías que sí, claro, no, no, eso sí, o que tienen que saber a mí me tocaba mucho en el área de operaciones, no mucho, me tocaba en el área de operaciones eso, que el jefe tenía que saber de todo, o él creía que tenía que saber de todo, y si tú llegabas y le decías alguna nueva propuesta, algún nuevo concepto, algún error que podía haber, no, no, eso no puede ser, o ya me lo sé, o desestimar tu opinión porque cree que lo sabe todo, ¿no? Entonces, pues eso creo que todo encamina hacia la comunicación, hacia la escucha que mencionamos en un principio. O sea, escuchar, no nos quita nada escuchar y tener comunicación con el equipo 360 grados, con tus pares organizacionalmente, con tu jefe y con tu equipo que te reporta, ¿no? Eso es ser un buen claro. líder. Ahora, esto nos lleva a que pues, hay que buscar el liderazgo de acuerdo al contexto. Por ejemplo, nosotros tratamos mucho con empresas familiares, porque ya lo dijimos desde los primeros podcasts, más del 95%, de hecho el 97% de las empresas, al menos en el ramo del transporte, que es donde principalmente nos enfocamos, son familiares. Pero esto aplica para todo. Entonces, eh, el que haya sucedido algo en una empresa familiar no quiere decir que aplique igual para una empresa corporativa, por muy diferentes razones. Entonces, sí hay que contextualizar la toma de decisiones, sí hay que entender dónde y cuándo estarlo tomando. Entonces, no es lo mismo un tema operativo que uno de dirección. Incluso, ya lo habíamos dicho en un tema de sucesión, no es lo mismo un líder para crisis que uno para crecimiento. Y vuelvo al ejemplo que decíamos, no es lo mismo, necesitas un pitcher abridor y también necesitas un pitcher cerrador. No es lo mismo el pitcher cuando tienes bases llenas y viene un buen bateador, a cuando vas ganando por
cuatro o cinco, o sea, cuando vas ganando por cuatro o cinco carreras, tienes una sola persona en base, es muy diferente. Esto nos lleva al liderazgo situacional. ¿Nos puedes platicar un poquito del liderazgo situacional, Pepe? Y, perdón, sí, claro, es pues tal cual, se adapta a su estilo, a la madurez del equipo, a los conocimientos del equipo, al tipo de empresa en la que está. Si yo ahora estoy trabajando en una empresa familiar, pero vengo de una empresa institucional, bueno, pues tengo que adaptar mi liderazgo a ese tipo de empresa, al tipo de equipo que tengo. A lo mejor a mí me ha pasado que he estado afortunadamente del lado administrativo y del lado operativo. El liderazgo situacional es no puedes trabajar con la gente de taller, de un taller mecánico, de la misma manera que con un equipo de gerentes de ventas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, o por poner algún ejemplo más bien. Entonces, eso es un liderazgo situacional. Dependiendo de qué estés haciendo, es las herramientas que tienes que aportar como líder a esa organización. Y bueno, como eso hay diferentes tipos de liderazgo, ¿no? Está el el liderazgo no me gusta, por el liderazgo carismático, el nada más apoyo y sí, todo y vamos y porras y no es que, pero no muchas veces un líder carismático no tiene estrategia, no tiene fondo, es un tipo literalmente carismático, con una buena personalidad, un tanto porrista, o sea, porrista de echar porras, no que sea un porro. Pero Ujú. la situación es que no hay fondo, no hay estructura, no hay visión, no hay pues eso es, como se dice, estrategia para resolver problemas. Y la gente lo acaba leyendo, ¿eh? Nosotros hemos tratado recientemente con un perfil de ese tipo, y al principio le sigues con emoción y luego ya estás leyendo y dices, no, ya no te termino de creer porque es pura porra, pura emoción, y como dicen, Y no pero llegamos a nada. los hechos no, no, ahora sí que, bueno. Ahora, Pepe, la realidad es que tú lo sabes, no hay un estilo correcto, no hay un solo No, estilo correcto. Entonces, incluso cuando vas a hablar con el mismo equipo, con tu mismo equipo, si han salido muy bien las cosas, les puedes hablar de una manera, sabes que están abiertos, etcétera. Si hay una situación donde se han equivocado o han habido problemas, puede ser más enérgico, ese es tu liderazgo. No, miren, tenemos que hacer esto y no sé qué. Si el equipo está molesto contigo, molesto o no ha recibido el pago, le han retrasado el aguinaldo, no le han traído las herramientas y tú te pones a decir, no, es que debemos de hacer y no sé qué, pues está mal porque estás en una situación compleja y encima los regañas y la culpa no es de ellos, entonces es incluso con la misma persona, dependiendo de la situación, tienes que cambiar tu estilo. Y es más, yo lo veo un poco como cuando esos militares que van a desactivar una bomba o ves una olla de presión, tú no puedes llegar en una situación de presión a agregar más presión. Hay que saber ser el líder enfocado a qué quiero lograr. Lo que quiero es a veces es lo que dicen, es mejor perder una batalla, es mejor en este caso perder una batalla que causar un problema mayor. Entonces, totalmente. necesitas Y a ese tranquilizar. respecto, yo pensaría que el tipo de liderazgo, aunque dijimos que ninguno es el más correcto ni el mejor, pues es el situacional, porque ese es el que se adapta a las situaciones. O sea, cuando Claro. tienes que ser enérgico, hay que ser enérgico. Cuando tienes que ser burocrático, tienes que ser burocrático. Cuando tienes que ser carismático, hay que ser carismático. O cuando tienes que ser un coach, pues también una guía, un coach. Un entrenador. Y coach me refiero, no, yo no comulgo mucho con los coaches de vida, pero sí con un entrenador de algún deporte donde tienes que enseñar y tienes que preparar y tienes que pues sí, dar una guía de lo que se está enseñando, ¿no? Entonces, tienes que ser, no que tengas que, pero lo recomendable, o en mi punto de vista, lo que se recomendaría sería un liderazgo. Ok. Bueno, Pepe, yo creo que ya para cerrar, ¿nos puedes platicar una lección aprendida a la mala y y qué cambiarías ahora como líder? Sí, claro, que cambié. A mí alguna vez en un trabajo que tuve ya hace muchos años, creo que era mi primer equipo que tuve. Hice lo que acabamos de decir hace unos minutos que no se debe de hacer. Yo dije, es importante que lleguen temprano, que lleguen puntual, porque a mi jefe le molesta que lleguemos tarde.
No, bueno, obviamente, primero mi jefe en ese entonces me puso una trapeada y me dijo, está muy mal que digas eso, o sea, pierdes toda autoridad cuando tú dices que yo soy el que necesita que lleguen Ujú. temprano, que traigan información, que todo eso, pierdes autoridad. Y mi equipo, pues también fue como que, pues este cuate nada más está aquí de intermediario, no es nuestro jefe, ni nos da guía, ni nos da nada. Entonces, eso yo lo aprendí a la mala, pero lo aprendí afortunadamente. No, pues muy buen ¿Y tú? ejemplo. Yo la verdad tengo un ejemplo muy interesante. Es en una empresa que estuve, me sucedió que yo era mucho, bueno, yo era algo posesivo en cuanto a que me gustaba a mí hacer las cosas a mi manera. Y, y la verdad es que yo traía planes de crecimiento y ya ya lo había externado con mi jefe, pero cuando mi equipo hacía algo mal, yo lo corregía. Yo lo corregía porque pues decía, tenemos que dar buena cara, tenemos que dar buena cara, y mi jefe tiene que ver que nosotros podemos. Y ya después de varias veces de estar insistiendo, me dijo ese jefe que la verdad se me hizo muy interesante, me dijo, miren Juan, es bien sencillo, sí tienes el potencial para la siguiente posición, nada más que necesitas delegar, porque yo me doy o sea, claramente me doy cuenta cuando me mandan algo, gente de tu equipo, que tú fuiste el que a final de cuentas lo terminó haciendo. Señor, usted hizo la tarea. Sí, entonces decía, y me dijo, y peor, porque si te doy la siguiente posición, ¿quién te va a cubrir? Si tú mismo me estás insistiendo con este desempeño, que la única persona que puede hacer tu trabajo eres tú, o al menos con la calidad que tú consideras que es la que se requiere. Entonces, así tal cual, le digo, la verdad es que agradezco esa sinceridad y prácticamente me puso un plazo de cierto tiempo, para que cambiara eso. También se me dio una capacitación. Entonces me ayudó mucho porque no nada más fue retroalimentación, se me dio una capacitación, trabajé en eso de liderazgo y después de cierto tiempo se me dio el movimiento. Entonces, ahí a mí me tocó eh, un buen líder en ese aspecto que me guió con eso y yo aprendí a liderar. Me regresé con mi equipo y les dije, a ver, yo quiero, ya me dijeron que para crecer, y para que tú también crezcas, tenemos que ir trabajando de esta manera. Esto que hacía yo, pues ahora lo vas a hacer tú. Yo te ayudo en lo que se requiera, pero de alguna manera fui creando las bases para poder delegar. Entonces es algo digamos que me ayudó. Así es. Pues qué bien, pues este es el capítulo de hoy. ¿Sí? Creo que muy bueno para poder cerrar el año. Me parece que es algo que vivimos día a día, que nosotros lo vemos con muchos de nuestros clientes, no todos, pero con muchos, y que incluso nos ayuda para la vida diaria, el ser un líder, ¿no? El resolver inconvenientes, el ser autocrítico, el ser escucha, e incluso el resolver conflictos también, ¿no? Entonces, esperemos que les guste, que les sea de utilidad principalmente todos Claro. estos conceptos que les compartimos. Y ahora yo los invitaría a que escuchen los demás episodios que tenemos. Tenemos de manufactura, de sucesión, de empresas familiares, De comunicación, comunicación, en fin. llévele, Eh, llévele, tenemos de sí. todo. Y también, si a alguien le interesa que no asistió a la expo, que ya fue hace mes y medio en Guadalajara, bueno, pues ahí en la Expo Transporte también tenemos un capítulo muy Un interesante, recuento. un recuento. Entonces, Y aparte de interesante, divertido. sí, entonces, a ver, Pepe, ¿dónde nos pueden encontrar? Bueno, nos pueden encontrar bueno, a mí en José-GTZ-C en Instagram, y en las demás redes sociales nos encuentran como HIGHPERCONS, Hypercons. ¿Y a ti, Juan, dónde te pueden encontrar? A mí específicamente, Juanjo Alonso 73 en Instagram y en las demás redes sociales, como igual, como dijo Pepe, ¿no? O sea, Hypercons, ahí nos pueden encontrar. Y como quiera, aquí ahorita está apareciendo en la pantalla toda esa información aquí y en la parte superior también. Entonces, pues ahí estamos. Y si nos estás escuchando o nos estás viendo, de seguro ya estás eh, en Spotify o en YouTube. En cualquiera de esos estamos, entonces ahí nos pueden encontrar. Y bueno, Perfecto. pues te dejo la Pues muchas despedida, gracias Pepe, por que a haber ti te estado con gusta mucho eso. nosotros. Gracias por estar con nosotros. Insisto, pídanos la gorra, pero no digan que nada más les gusta y que sí, pero si les gusta, pidan la gorra. Está padrísima, insisto. Muy bien, pues
Nos vemos el año que entra, nos escuchamos el año que viene y pásenla de lo mejor, cuídense y aquí seguimos. Que esté muy bien. Bye. Dios. Adiós.